transición, ¿no? Don Alonso Núñez del Prado, a ver, tiene usted el cargo de director ejecutivo del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, que a todos nos tiene tan preocupados en realidad. Ahora, una de las cosas que hemos visto muy claramente es que un cambio de primer ministro ha llevado a la constatación de que en realidad no estamos muy involucrados en planes de gobierno, no entendemos, y el Perú en general nunca ha entendido muy claramente qué cosa es tener planes de gobierno, porque siempre en realidad, una vez que el gobierno plantea las cosas, las reacciones de los grupos políticos y sociales es una sensación de insatisfacción, es decir, de no cumplimiento de perspectivas, pues no sé, más ambiciosas y al mismo tiempo más realistas. ¿Cuánto de realismo se necesita y cuánto de optimismo se necesita cuando se habla de planes de gobierno? Cuando se dice, en 5 años haremos esto, en 3 años lograremos esto otro, el cortoplacismo al mismo tiempo puede ser o no reemplazado, en fin. Bueno, buenos días. Son muchas cosas, pero bueno, algo podré decir. Hemos hablado tantas veces con Raúl de este asunto que es reiterativo, pero claro, digamos como que uno va madurando en su pensamiento y va dándose cuenta de cosas de las que no se percató en su momento, ¿no? En realidad, lo que yo creo que tenemos que construir en el país, más allá de la parte económica, etcétera, es esencialmente la parte institucional. O sea, necesitamos construir institucionalidad. Y uno de los elementos importantes para construir institucionalidad es este tema de cumplimiento de planes de gobierno. ¿Por qué? Porque como vienen funcionando las cosas, durante las épocas eleccionarias discutimos en todos los niveles, participan empresarios, medios, sindicatos, etcétera, en lo que ofrecen los candidatos. Pero una vez de que hay un elegido, es decir, a partir de que hay un nuevo gobierno, el asunto es borrón y cuenta nueva. Nunca nadie más se vuelve a acordar del asunto. Es reiterativo históricamente. Y lo cual nos abre pues el capítulo de la falsedad, las falsedades, la mentira. Efectivamente. Pero es algo en lo que estamos consintiendo todos, porque evidentemente todos estamos aliados a eso. Una vez que sale elegido el tema, todos nos olvidamos y empiezan las presiones, ¿no? Presiones de los grupos de poder diciendo debe hacerse tal reforma, debe hacerse tal otra, etcétera. Pero lo que fue motivo, que tampoco es tan cierto, soy completamente consciente que son muy pocas personas las que revisan los planes de gobierno, pero lo que fue motivo del debate, la discusión y, digamos, parcialmente del voto queda absolutamente olvidado. En otras palabras, la democracia misma, es decir, que son los electores los que determinan los caminos del país, queda absolutamente olvidado. Yo les cuento con franqueza, en cierta oportunidad, un empresario muy representativo, de alguna manera un líder de opinión, me dijo, ¿cómo se te ocurre pedir que cumplan los planes de gobierno? ¿Cómo se te ocurre? Pues sería una barbaridad. O sea, textualmente lo que va a pasar es que vamos a caer en la desgracia. Y yo creo que esa es una perspectiva miope. O sea, una vez yo he pedido y le he enviado al comité, a esta comisión de Fernando Tuesta, una propuesta que yo sé que va a ser muy difícil que se incorpore en términos inmediatos, pero yo creo que también es cierta la afirmación de Hegel de que las ideas penetran. Hay que lograr de que se incorpore a la Constitución la obligación de cumplir. Y la obligación de cumplir trae una serie de otras consecuencias, ¿no? Porque tendríamos que tener, digamos, una especie de matriz de plan de gobierno. Tendríamos que tener una cosa bastante compleja, muy amplia, que cada partido tenga que llenar, poniendo cifras, fechas, etcétera. Eso trae consigo, de otro lado, la obligación de transparencia del gobierno en curso, porque claro, si todos los candidatos
van a tener que llenar una matriz, etcétera, y comprometerse, y tienen la obligación de cumplir, entonces van a tener que exigir información. Y nadie se va a lanzar a hacer ofrecimientos populistas que no va a poder cumplir porque, digamos, tiene, digamos, una especie de espada de Damocles encima. El tema de sanciones es un tema que no quiero tocar ahora porque es un tema definitivamente complicado, etcétera. ¿Qué pasaría si alguien no cumple, ¿no? Pero, digamos, si tenemos una institucionalidad instaurada, que eso también pasa en buena parte por tener un sistema de servicio público completamente sólido, ¿no? O sea, como, no creo que lo vayamos a lograr mañana, pero como tiene Francia, ¿no? En el que es, digamos, los elegidos son de alguna manera aves de paso. La estructura de los ministerios, los grupos que manejan la estructura pública, se mantienen. Entonces, el ministro nuevo, el viceministro nuevo, etcétera, no pueden hacer grandes cambios. Entonces, eso nos permitiría hacer una apuesta de largo plazo que sea, muy bien, digamos, posible, claro. Vamos a hacer una pausa, 9:34. Don Alonso Núñez del Prado. Bueno, a ver, yo creo que hay tres niveles. El primer nivel sería el de la reforma política. Como hemos hablado fuera de cámaras, esta es una oportunidad única, muy especial para hacer reformas, ¿no? Digamos, la clase política está medio golpeada, medio disminuida, etcétera, y es probablemente la que más se ha resistido a las grandes reformas. O sea que, y yo creo que una labor importante es lograr hacer una reforma política verdadera e importante. Eso finalmente lo va a tener que aprobar el Congreso, pero lo va a tener que liderar el Ejecutivo a partir de las recomendaciones de la Comisión de Fernando Tuesta. El segundo nivel es lo que puede hacer el Ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo? Y el Ejecutivo, yo sí creo, e insisto en lo que ya mencioné antes, en que es importante el tema institucional. Es decir, hay que lograr desarrollar un sistema de institucionalidad muy, muy importante que pasa, insisto, por el tema del servicio civil. O sea, necesitamos lograr armar una administración pública lo más profesional posible, etcétera, y eso va a tomar mucho tiempo. No nos hagamos las ilusiones de que eso se puede solucionar de un día para el otro, porque no se puede, ¿no es cierto? Dentro de las otras cosas que podría hacer la administración está sin duda, como decía Raúl, el tema de la educación. El tema de la educación lo venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Todos somos conscientes de que la solución está en la educación. Sin embargo, no ha logrado funcionar realmente la educación. El tema de la salud, que de alguna manera es el sostén de todo esto, es tremendamente importante, y ahí sí yo creo que tenemos que cambiar de modelo. En el tema de salud tenemos que ir a un sistema en que, todo se centralice en el Ministerio de Salud, pero que a su vez esto sea todo licitado al sector privado. Es decir, que haya libre competencia, lo que tiene sus problemas, porque evidentemente ahí es donde muchas veces se da corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que las EPS tienen que desaparecer y dejar el sector de la punta de la pirámide a las aseguradoras, que en los países desarrollados es un sector relativamente pequeño, pero el sistema de salud general tiene que parecerse mucho más al europeo que al americano. Y nosotros ahora nos estamos pareciendo mucho más al americano. Creo que eso es tremendamente importante. El tema de infraestructura. El tema de infraestructura es un tema que necesita un empuje y un desarrollo especial. Continuar con la lucha contra la corrupción, indudablemente. La delincuencia también, el problema de seguridad es muy importante. Y creo que también se tiene que atacar el tema de
la jubilación, ¿no? O sea, el tema de AFPs, etcétera, es un tema que resulta espinoso y que nadie atreve a tocar, pero sí o sí creo que hay que ponerle diente a ese asunto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy ilustrativa esta conversación y por supuesto plena de esperanza, como cada vez. Muchas gracias. Gracias, Raúl, muy amable.